Bien, buenos días hermanos y hermanas. No sé si al final se confirmó o se negó la salida de los niños. ¿Se quedan acá? Ok, se quedan acá entonces. Bien. Bueno, hay domingos atípicos. Hay semanas atípicas aquí en Tegucigalpa. Algunos de nosotros nos gusta manejar el 25, el 1 de enero, el 25 de diciembre. Y uno dice, ojalá Tegucigalpa siempre fuese así. Hasta que llega uno a su colonia y no hay donde estacionar los carros, porque por eso es que Tegucigalpa está vacía, porque todo el mundo está descansando, ¿no? Vamos a decirlo así. Bien, muchos de nuestros hermanos están de viaje. Acuérdense que una característica de esta congregación es que muchos hermanos son de lugares que son fuera de Tegucigalpa, entonces aprovechan estos días de vacaciones para poder a sus seres queridos. Y también otro sector de la congregación ha estado enferma. Entonces, por eso es que si usted nos visita, ve un grupo como el de hoy en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Vamos a abrir nuestras Biblias o su aplicación ahí en su dispositivo móvil. Vamos al libro de Eclesiastés. Y vamos a ubicarnos específicamente en el capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Bueno, hace algunos días yo estaba diciendo que diciembre es muy peculiar por diferentes razones. Hay fiestas, hay reencuentros, hay viajes, hay visitas en casa, hay comida. Y bueno, las personas aprovechamos estos días para hacer varias cosas. Pero usualmente o tradicionalmente tendemos a creer de que termina un capítulo y empieza otro capítulo. Si fuese así, este sería el último sermón del año 2025. Y si fuese así, nos volveríamos hasta el próximo año, aunque creo que el miércoles siempre los líderes aquí, ¿verdad?, convocan a estas reuniones. Pero tendemos a creer de que termina un ciclo y empieza otro. Tendemos a creer de que se acaba algo y empieza algo. Y en estos días, mucha gente, ojalá fuese así, aprovechamos para evaluar lo que hicimos. Algunos se empiezan ya a establecer metas, algunos ya tienen su cuadernito, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ojalá pase esto, ojalá pase aquello. La verdad es que nada mágico ocurre. Yo quisiera irme a dormir un día y levantarme otro día con una actitud totalmente distinta, pero son decisiones que uno toma diariamente. Y también algunos aprovechamos para reflexionar en estos días, para poder pensar, para poder evaluar, para poder ver lo que hicimos, lo que no hicimos. Y en la Biblia encontramos a un hombre que llegó a una etapa de su vida donde empezó a hacer eso. Mi jefe siempre me dice que yo ando, cuando tomo decisiones así, dice, andas en las crisis de los 40, me dice, ¿verdad? Es normal eso te va a pasar, me dice. Porque yo digo, bueno, he tomado esta decisión, he tomado esta otra decisión, pero él dice que llega a un punto donde uno empieza a ver hacia atrás y hacia el futuro, uno empieza a ver lo que uno ha hecho y lo que uno quiere hacer, uno empieza a ver lo que uno no ha hecho y lo que uno no quiere hacer. Bueno, el autor de Eclesiastés, él se ha tomado el tiempo, dice el texto en los capítulos anteriores, que ni siquiera puede dormir, porque dice que se ha puesto a meditar en la vida, se ha puesto a meditar en todo lo que ocurre debajo del sol, y dice que ni siquiera puede dormir, que el día, en la noche pasa pensando. Pero finalmente, ya en el capítulo 9, casi entrando a los capítulos finales del libro, él dice que ya llegó a una conclusión, que ya entendió, que ya meditó, que ya reflexionó. Y entonces, hoy en día nosotros tenemos acceso a esto que dice el autor. Y hay muchas versiones, pero yo quisiera leerle en la palabra de Dios para todos, capítulo 9 de Eclesiastés, versículos 1 y 2. Escuche cómo dice esta versión, aunque también puede leer la que está ahí en la pantalla.
medité cuidadosamente en todo esto. Me di cuenta de que Dios controla la vida de la gente sabia y buena. Y lo que esta gente hace. El ser humano no sabe si será amado u odiado porque no sabe lo que sucederá en el futuro. Pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tanto buenos como malos. La muerte nos llega a todos, a los puros e impuros, a los que ofrecen sacrificios y a los que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. Entonces, el autor de este libro se tomó el tiempo para meditar en la vida, para pensar, para reflexionar, y llegó a sus propias conclusiones, así como nosotros sacamos nuestras conclusiones, ¿no? A veces nosotros decimos, caramba, este 2025 no hice esto, lo voy a hacer en el 2026. Siempre, por ejemplo, aquellos que nos proponemos leer la Biblia en un año, cuando llegamos a, ¿verdad?, estos libros de genealogías, que fulano engendró a sutano, y luego engendró a mengano, y luego uno dice, me lo voy a saltar esto, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, es que tengo que leerla en todo un año. Y ya cuando llegamos a Génesis capítulo 5 encontramos esa tabla de genealogías. Pero bueno, usualmente decimos, bueno, necesito mejorar en esto. Soy buena en esto. No soy buena en esto. Fui bendecido en esto. Mis pruebas este año fueron estas. Y entonces Salomón llega a ese punto donde él está tratando de sacar una conclusión. Y él llega a la conclusión y dice, bueno, he meditado, he pensado, he reflexionado y llegué a la conclusión que un día todos nos vamos a morir. Mire la conclusión que llega el hombre en esta meditación que él hace. Y dice, nos vamos a morir los buenos y los malos. Todos. Y dice él que la vida es corta. Es corta. Siempre cuando vamos a funerales, nos hablan de lo efímero que es de esta vida, no tan pasajera. Tengo un tío que siempre que lo visito, él nos ponemos a platicar de cuando éramos niños y cuando yo me regalaba gelatinas, él, cuando estábamos allá en México. Y bueno, y al final siempre llegamos a la misma conclusión. Nos estamos poniendo viejos, tío, le digo. Nos estamos poniendo viejos. Este último viaje le dije, mire tío, que yo ya no tengo pelo, ya. Y él ya se le notan más sus arrugas y siempre llegamos a la conclusión de que la vida es corta. Y a esa conclusión llega el autor de este libro. Él dice, he llegado a la conclusión después de tanto pensar y pensar y pensar y meditar que todos nos vamos a morir. Y entonces, como él llega a esa conclusión, entonces nos va a dar varios consejos, pero por cuestión del tiempo, yo voy a mencionar solamente 2 reflexiones que él hace. Vamos al versículo 7 y lo voy a leer nuevamente en esta versión que yo tengo acá. En el versículo 7, él dice lo siguiente. Así que anda ahora, come, bebe y disfruta y sé feliz. Tranquilo, que Dios aprueba eso. Viste bien y luce bien. Versículo 9. Disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Entonces dice el autor, después de meditar, de reflexionar, él dice, si me permitieran dar un consejo, una sugerencia, él dice, disfruten de la vida, que la vida es corta. Y ven lo que dice él, ¿no? Si quieres comer algo, cómelo. Si quieres ponerte esto, póntelo. En la medida que tengas posibilidades, disfruta de aquello a lo que tienes posibilidad de disfrutar. A muchos hermanos
o a algunas iglesias no les gustaría este consejo. Porque hay sectores religiosos que nos han enseñado que a Dios le gusta que estemos sufriendo aquí en esta tierra, porque entre más sufrimos, más nos ama Dios. Entre más sufrimos, mejores cristianos somos. De hecho, había en la historia de la iglesia, había unos hombres que le llamaban los flagelantes, porque ellos se golpeaban el cuerpo. Creo que usted lo ha visto en alguna película, ¿no? Se golpeaban y castigaban el cuerpo porque creían ellos que entre uno más se castiga, más está agradando a Dios. Dice el autor de Eclesiastés: disfruta de la vida, es corta. Aunque él mismo nos va a decir más adelante, pero recuerda que sobre toda cosa que hagas, buena o mala, Dios te va a juzgar. Otros, yo una vez me encontré ahí en donde trabajo, me levanté como eso a las 5:30 de la mañana, salí a la cafetería y me encontré un hombre con un hábito, un monje, era europeo él. Lo primero que me llamó la atención fueron sus uñas, ¿verdad? Qué uñas tan largas tenía, ¿verdad? Y me decía que él le había hecho voto de pobreza. Y el voto de pobreza es que no compran en jabón, no compran en shampoo, no se bañan, no, o sea, ellos, todo el dinero, ¿verdad? Para la caridad. Yo nunca había visto una persona así. Pero parece ser que esa es la filosofía que a veces nos vende la religión. Entre más sufras, mejor cristiano eres. Pero este autor nos dice: disfruta, como decía aquella canción secular, ¿verdad? Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida. Y esa es la que la tarareó ahí en su mente usted, ¿verdad? Diría el autor: disfruta del plato de comida. No sabes si va a ser tu último plato de comida. Disfruta, dice el autor, de la ropa que te gusta. Y siempre digo, ¿no?, que en la medida de nuestras posibilidades. Si te gusta ese perfume, bueno, utilízalo entonces. Pero más allá de las cosas efímeras y pasajeras, hay cosas esenciales, por ejemplo, y él dice: disfruten de su matrimonio. No sabes si tu cónyuge va a estar vivo o viva mañana. Disfruta de tus hijos. Disfruta de la hermandad, de este compañerismo de iglesia. Disfruta lo que te gusta hacer. Disfruta tus amistades. Claramente este no es un sermón que está evocando una filosofía que se llama el hedonismo, donde el placer está por encima de todo. Claro que no, acabo de decir que Dios mismo nos ha dicho que nos va a juzgar sobre todo lo que nosotros hagamos, pero el autor dice: he pensado, he meditado, he llegado a la conclusión de que hay que disfrutar la vida, dice, porque la vida es corta. Disfruta lo que te gusta hacer. Hay cosas muy buenas en esta vida y creo que a veces las posponemos. Una vez en el mercado me encontré un libro que me llamó la atención. El título del libro era de un autor francés católico. El libro se llama el libro El ateísmo de los cristianos. Y cuando me puse a leer el libro, me di cuenta que era un libro de la teología de liberación, pero el argumento y la idea del autor es que nosotros a veces creemos que las bendiciones de Dios, que todo lo bueno que Dios nos va a dar, va a pasar allá en el cielo. O sea, aquí nos toca sufrir y allá nos toca gozar. Y el autor dice: no es así. El autor argumenta de que las bendiciones de Dios empiezan en esta tierra, que la salvación se empieza a disfrutar en esta tierra, que las bendiciones, las cosas de Dios se disfrutan también en esta tierra. Y una segunda sugerencia que nos da el autor, la encontramos en el versículo 10. Dice: cada vez que encuentres un trabajo que hacer, haz lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo,
ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos, dice la versión popular. Y si Salomón nos pudiese dar una segunda sugerencia, un segundo consejo, sería: en esto de la vida, trata de hacer siempre lo mejor posible de las cosas. Y nos diría tal vez en términos modernos: sé la mejor versión de ti. No te compares con nadie más. Tú eres diferente, eres único, eres única. Un problema que tenemos nosotros, y yo lo veo mucho con las redes sociales, es la gente proyecta ciertos eventos, porque en el día no son así, pero no somos así. Pero, y está bien, ¿verdad? Pero la vida no es así. La vida no es así. Y nos comparamos, ¿no? Uno dice, qué feliz es ella y qué infeliz soy yo. Una mujer una vez terminando terapia, ¿verdad? Se secó las lágrimas y tenía que hacer su transmisión en vivo, como usualmente lo hace, y en la transmisión en vivo era toda felicidad. Pero hace algunos minutos atrás estaba colapsada, como cualquier otro ser humano que tiene problemas. Pero el autor nos diría: sé la mejor versión de ti, no te compares con otros. Si te comparas, siempre vas a encontrar mejor que personas que son diferentes. Y eso diferente lo interpretamos como mejor o peor, depende con quién nos comparemos. Pero recordemos que nos estamos comparando con aquello que vemos nada más. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Sea la mejor versión de usted, hermano. Salomón nos diría: sé mejor hijo. Todavía puede ser mejor hijo. Todavía puede ser mejor hija. Si eres buena, puede ser mejor. Hay una mejor versión todavía. Sé mejor padre. Tal vez este año no fuimos los padres que hubiésemos querido ser. Yo siempre digo, no, nosotros somos buenos para proveer, los varones. Nos levantamos de sol a sol, traemos el sustento a la casa, el dinero a la casa, pero a veces se nos olvida que lo más importante, el recuerdo, los momentos con nuestros hijos, es lo que ellos realmente van a tener de nosotros. Ser mejor esposa, ser mejor esposo. Hay una mejor versión de nuestros matrimonios. Si usted es empleado, ser mejor empleado. Si usted es jefe, sea mejor jefe. Siempre hay una mejor versión de nosotros. Y entonces dice Salomón, es que allá, una vez que partamos, allá no hay nada de eso. Eso nos corresponde hacerlo acá. Así que, ya saben que, yo sé que a muchos hermanos no les gusta que soy breve, pero si Salomón nos diese 2 consejos a nosotros hoy en día, en este fin de año, que no pasa nada mágico, O sea, pero entiendo lo que interpretamos nosotros. Él nos diría, bueno, mira, número 1, después de pensar y meditar, me di cuenta que la vida es corta y disfruta tu vida. Lo que te gusta, dice él, hazlo. Y más adelante dice, siempre toma en cuenta que Dios te va a juzgar de lo que haces, pero la vida no es para sufrir. Creo que Dios no nos hizo venir a este mundo para que suframos. Creo que no es la intención de Dios. Y también nos diría él, esfuérzate en ser una mejor versión de ti en este 2026. Hay una mejor versión de ti como hija, como hijo, como padre, como madre, como hermano, como hermana, pero más importante, como hijo e hija de Dios. Bendiciones.